noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Inteligencia Financiera, esta propuesta del Grupo Ñandutí de cada miércoles para hablar un poco acerca de las finanzas, de la economía del país y, por qué no, también de la política y cómo esto incide en nuestras finanzas. Tenemos una noche bastante agradable. ¿Qué tal, René? ¿Cómo estás? Bien, un gusto y celebrando hoy nuestro primer año, ¿verdad? Cierto, sí. Nuestro primer programa año. especial. ¿Qué tal, Arnold? Buenas noches, Claudia, René, un año. Un año, programa. Sí. Bueno, y tenemos que agradecernos a nosotros mismos, ¿verdad? A vos sobre todo, que no aguantaste. Siempre decimos, ya la profesional no tiene que aguantar a nosotros. Totalmente. Impostores, ¿verdad? Nos pulió bastante. Y a nuestro colega de la radio también. Pero yo soy acá, bueno, acá la verdad que todos somos impostores porque yo soy la impostora en tema financiero, pero en cambio ya me convertí en inversionista. No, ahora ya está. Y Bitcoin y eso ya va a meter. Ya, yo creo que demasiado. No. Aprendimos muchísimo realmente en todo este tiempo, un lindo equipo. Siempre lo digo al aire, fuera de aire, incluso también valoro mucho tener a dos compañeros como ustedes y hacer este espacio que redunda realmente en beneficio para la ciudadanía, y eso se siente porque mucha gente quiere compartir con nosotros, mucha gente comenta las cosas que hablamos y buscamos y hacemos también un esfuerzo por tener aquí y desarrollar para todos ustedes temas que son de relevancia, temas que no siempre encuentran espacio incluso también, así que seguimos aquí en Inteligencia Financiera, estamos felices y vamos a brindar en cualquier momento. Tenemos que hacer nuestra farra. Hay que hacer la farra y agradecerle a más de 80 invitados que tuvimos. Cierto, más de 80. Más de 80 y más de 50 programas en este año, así que... Y todo nuestro equipo de la radio también, la verdad. Todo el equipo de la radio, nuestros colegas equipo de marketing también. El equipo de marketing de Avalon que trabaja con nosotros. El equipo de mucho para agradecer este año, ¿verdad? El equipo de producción también, a todos los invitados que estuvieron por aquí. Y hoy, para festejar nuestro primer año, tenemos a un invitado muy especial, un amigo de la casa, un amigo personal también. ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo estás? Buenas noches, Clau, buenas noches, René, buenas noches, Arnold. Gracias, felicidades en primer lugar y gracias por invitarme en este día tan especial. Realmente abrieron un espacio diferente en mitad de la semana por la noche para escuchar cosas que, como vamos a hablar más adelante, no voy a adelantarme, pero cosas que le interesan realmente a la gente, porque nuestros medios y nuestras redes están llenas de basura, llenas de basura, de cosas que no le interesan, no son del día a día de la gente. Pero aquí se escuchan cosas que sí son de interés y para mí ha sido un placer. Bueno, la última vez estuve más o menos, me sentí como cuando era diputado otra vez, impresionante el rebote, la gente cómo comentaba, cómo me retaba, o sea, como la vieja. Generó muchísimo eso, sí, o sea, que estaba respondiendo. Pico de rating. Pico de rating fue. La verdad que fue una muy buena experiencia porque hay que hacer el ejercicio de disentir, ¿verdad? O sea, porque evidentemente construir una sociedad no es construir sobre un pensamiento único, quizás en sociedades autocráticas puede ser, pero aquí nosotros tenemos que encontrar los puntos en comunes, que seguro los hay, ¿verdad? Y creo que espacios como este han dado la posibilidad de encontrar puntos en común de interés de la gente de a pie, la gente que el día a día tiene que sudar para llevar pan a su casa. O sea que, Seba, cuando nosotros soñamos con hacer este programa, para nosotros era importante tratar de salirnos un poco de los opinólogos, ¿verdad? Porque yo creo que en nuestra sociedad se habla de muchos temas, incluyendo los temas financieros, pero desde mucho dogmatismo, mucho ñereí. Sí. Y para nosotros era súper interesante la idea. Vamos a traer gente que realmente, desde un punto de vista incluso teórico, otra vez nos vuelva a las bases de las discusiones, tratar de entender qué está pasando, ¿verdad? Y tuvimos mucho éxito en una cantidad de temas cuando hablamos contigo, no sé, de Itaipú, de la ANDE, de la educación, de los bitcoins. A la gente le interesa saber qué está pasando, pero sin ese filtro opinólogo que tiene mucha gente que ya viene a defender una posición y no discute, ¿verdad? Y yo creo que ese fue un logro de nuestro programa, gracias a invitados como vos también, que, muchas gracias. No, que nos entregan mucho valor de tratar de entender dónde estamos parados, ¿verdad? Estoy muy honrado en participar en esta fecha tan especial y bueno, ojalá que hagamos de pico entonces. Me encanta. Sí, tantos temas realmente y hoy, bueno, ya porque al fin de cuentas estamos ya casi cerca de cierre de año, estamos en noviembre, ya rozando la mitad nuevamente y nos queda solo diciembre y siempre es bueno reflexionar sobre cómo nos fue en el año 2025
cómo nos fue a nosotros durante todo este tiempo, y queremos hablar sobre no solamente el gobierno nacional, sino también sobre lo que pasa en el mundo, porque este año sí que estuvo marcado por todo lo que pasó en Estados Unidos, en Brasil, en Argentina, ni qué decir. Medio Oriente. Sí, iba a decir justamente, sí. Israel, lo del acuerdo de paz y tantas cosas. Entonces, vamos a empezar por ahí porque siempre tenés la capacidad también, Seba, para analizar lo que hace a la geopolítica. ¿Y querías empezar vos, René? Sí, ayer justo se dio, yo sigo mucho la política de Estados Unidos, obviamente marca mucho la agenda ideológica, incluso de un país como el nuestro, ¿verdad? Ayer el Partido Demócrata le pegó un baile a Trump sobre todo, ¿verdad? Sí, sí. Particularmente la elección de Mandami como intendente de Nueva York fue un repudio a, por ejemplo, a esa persecución que hay contra los inmigrantes, ¿verdad? Esa cacería que hacen ahora. El tema del costo de vida en Estados Unidos, que es un tema muy presente ya, ¿verdad? Sí, el costo de la fue muy vivienda, interesante la dinámica ayer de decir, ok, Trump no se va a cortar solo. En la ciudad más rica, del estado más rico, del país más rico del mundo, le están eligiendo un intendente. Sí. En récord de participación en 50 años, que le va a decir, hasta acá llegaste y ahora vamos a empezar a discutir otras cosas. A un intendente en nuestro vocabulario, alcalde, como que si queremos llamarlo más propiamente, la verdad que es mayor, finalmente. Que tiene un discurso comunista. Sí. Sí. O sea, esto hay que decirlo sin ningún tipo de disimulo. Congelar los alquileres y cosas así. Congelar los alquileres, transporte público gratis, comidas, supermercados públicos, guarderías estatales. Proveniendo él de una familia cuyos padres, sus dos padres fueron exalumnos de Harvard, son exalumnos de Harvard, y él estuvo en una de estos centros educativos que hacen el high school para chicos que están por encima de la media de aprendizaje. Algo así como tu colegio de San José Yankee, digamos. Claro, sí. Así como la claque esa. Sí, exactamente. Oligárquica. Una logia muy especial, ¿verdad? Pero resulta que él está diciendo que va a recortar los presupuestos para este tipo de cuestiones, para pasarlo todo a un gasto común. Yo creo que sí, es una respuesta contundente de un tipo de sociedad cosmopolita, que es la que habita en Nueva York, donde hay una amalgama de diversas nacionalidades y con unos niveles de información y conocimiento y centros de estudio, las universidades, la Universidad de Columbia y otros, ¿verdad? Que son fuente de un pensamiento progresista, como es la mayoría de las universidades top en el mundo, donde los docentes no ganan menos de $500,000 al año. Sí. By the way, por cierto. Con estabilidad, claro, con estabilidad vitalicia. Con estabilidad vitalicia, hay una serie de cuestiones que te permiten pensar qué puedes hacer con la plata del otro, no con la propia. Y esto se dio con el Obamacare en Harvard en su momento, cuando el Obamacare llegó a ser ley, y el presidente del consejo de Harvard le dijo a los docentes, bueno, señores, tienen que aportar 15% de su salario, le vamos a descontar. ¿Qué? ¿Quién se le ocurrió eso? Y acá la gente de la Facultad de Economía, ellos son, llámenle a ellos. Lógico, el papel aguanta todo, y yo creo que en cierta manera es una expresión legítima de una comunidad que realmente ha experimentado un tipo de inmigración que pudo lograr y vencer muchísimas cosas, que si, en ese sueño del América, donde me imagino que los nietos y bisnietos de italianos, irlandeses, por citar las principales nacionalidades, y latinos que llegaron ahí, le contaron cómo llegaron a América e hicieron su sueño. Una América que hoy ya prácticamente no existe, o sea, hay que entender también eso, ¿verdad? Entonces, comprando ese relato, le gana a Andy Cuomo, que fue gobernador, que fue destituido también, por cierto, como gobernador del estado de Nueva York en su momento. ¿Por casos de abuso fue, verdad? ¿O por un caso así medio de Me Too, una cuestión así medio, pero que no fue tan grave como para que se vuelva a presentar siendo demócrata, porque si sos republicano sabemos que acá está, imposible. Está frito. Está frito. Pero lo interesante aquí es que yo creo que la mejor propaganda para una eventual, porque ya se habla, y por supuesto que hablan de que es ilegal y más cuestiones, pero para una eventual tercera elección de Trump va a ser el mandato de este señor. Sí. Mira, yo hoy cuando comentábamos eso en Franja Roja sobre el triunfo de Mandani, yo decía sobre sus propuestas,
¿verdad? Que me parecía demasiado descabellado. Y lo comparé incluso con Donald Trump. Porque Donald Trump, todo lo que decía también era medio crazy, Totalmente, pero del otro lado. The Wall, la muralla, ¿verdad? Del otro lado. Entonces, era, o sea, creo que es un discurso electoral bastante comunista y populista, pero no todo va a poder cumplir. Hay algunas cosas que sí, pero otras que no, claramente. Quizá también pasó con... Vamos a verlo a partir de ahora, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente puede hacer? Lo que preocupa a los sectores más moderados del Partido Demócrata es que hay muchos e influyentes benefactores del Partido Demócrata que no le dieron dinero. Es prácticamente un chiste, no tengo ahora en mente, pero ganó con muy poca plata esta campaña. Le salió prácticamente gratis con un discurso que supo llegar a la línea de flotación. Muy buen comunicador. Es un excelente comunicador. Aparte, es un comunicador no solamente verbal, es un comunicador no verbal, o sea, cómo se viste, cómo la impostación de su voz, por dónde aparece, al lado de quiénes se rodea. Estuvo Alejandro Ocasio-Cortez, que también es progresista, allí también es de Nueva York, que tiene también como una historia de superación de familias, de familia inmigrante. Y yo creo que es el perfil propio de las grandes ciudades. Yo siempre suelo decir que el elector de Asunción tiene el mismo perfil. El problema es que el elector de Asunción no se va a votar. Entonces, tuve una discusión muy grande hace poco con un amigo que es arquitecto y urbanista. Me dice, pero ¿qué decís si acá ganó fulano? Le digo, no te vayas a confundir. Yo te estoy diciendo que es el elector que se expresa en las redes sociales. No el elector que después se va a votar, porque lo que se van a votar es el aparato estatal, las personas que sabemos que están, que tienen una disciplina partidaria muy marcada. Y todo eso va a hacer, lógicamente, que muchas cosas vayan a sacudirse. La bolsa está en los Estados Unidos, está en Nueva York, la Wall Street está en Nueva York. Va a tener muchísimos factores de presión, Mandami, sobre su gestión particular. Y aquí lo que se va a ver es si llegase a construir alguna de las políticas que él dice hacer, como por ejemplo el control de precios de vivienda, que ha sido un fracaso absoluto en donde se ha aplicado en la Argentina, en Barcelona, ahora van por Madrid, y que lo hacen finalmente el lobby de los hoteles, hay que decirlo también eso, ¿verdad? Porque lo que la gente dice es, no quiero que alguien tenga un segundo departamento para que no me haga un Airbnb. Finalmente lo que hace es concentrar y hace que la gente deje de invertir en ladrillo, y eso finalmente dispara los precios de una manera absolutamente irracional, que es lo que ya está pasando hoy en día en Manhattan, pero que tiene que ver con otro tipo de cuestiones. Siempre pensamos de que lo que la gente necesita es que le bajemos sus costos, no que aumentemos sus ingresos. Y ese es un dilema que está pasando estamos nosotros viendo ahora así en el microscopio. Ahora si ampliamos un poco la lupa y vemos un poco más arriba, vemos el problema de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, en donde ahora Trump firmó un armisticio, porque más o menos los chinos tampoco querían pelearse. ¿Por qué? Porque lógicamente creo que Trump, dejando atrás aquel eslogan de su campaña Made in USA y demás cuestiones, está entendiendo de que la manufactura, no sé si está entendiendo, por ahí ya lo sabía antes, ¿verdad? Le están haciendo entender a la fuerza. O le están haciendo entender a la fuerza de que ese tema de la manufactura, que es cierto, ha caído, se ha recuperado enormemente en otro tipo de trabajos, que no son manufactureros, propiamente dicho. Tienen mucho mayor valor agregado. Y si en China está entendiendo de que ese trabajo de valor agregado le está generando una clase media cada vez más demandante. Una clase media demandante es una clase media que tiene incidencia a nivel nacional. Es una clase que empieza a pedir ciertas reivindicaciones, como por ejemplo, yo quiero que me den permiso de viajar todos los años y ya no quiero estar pidiéndole al consulado del Partido Comunista de mi ciudad, o al comisario, el permiso para viajar. Entonces se empieza a complejizar la situación para China también, donde quieren volver a un statu quo en donde ellos, está bien, vamos a seguir produciendo tierras raras, espectacular, mantenerme la prohibición de chips, pero seguir comprándome a mí, porque finalmente el embargo que hizo China, ¿cómo se llama? Los aranceles que le puso China a las tierras raras para comprar a Estados Unidos, finalmente compró Bélgica, algo así como el 40% de la producción. Singapur, claro. Entonces hicieron una triangulación y terminó otra vez en Estados Unidos. Entonces
Entonces, finalmente, los perjudicados somos los consumidores, nosotros, que no tenemos quizás nada que ver con esto, pero cuando sale el último iPhone, que no sé qué historia, o querés comprar, todo, está carísimo. Récord de venta de vuelta. Igual. Y finalmente decís, bueno, ¿y qué pasa con este tema? Y no, lo que pasa es que en realidad el problema de las tierras raras... Y acá ahora, lo último que escuché es que también, aparte a una serie de actividades económicas buenas que hablan del discurso del gobierno, también se agregó el tema de que también podemos ver tierras raras y demás cuestiones. Hay que ver, porque buscar tierras raras en China es una cosa donde el Partido Comunista dice, acá vamos a buscar tierras raras, y vienen y le dicen, no, por acá están las aves que están en peligro de extinción, que eran las que le hacían caquita a Mao en la pelada. Y lógicamente el Partido Comunista me dice, me importa un huevo. Claro. Si hay que echar todo el bosque, se echa todo el bosque, necesitamos, no sé, 30 toneladas de selenio, ya está. Acá, vos querés hacer, va a tenerle a las madres, a los árboles, los activistas, acostándose en el piso y más cuestiones. Es muy difícil eso manejar. Y en los Estados Unidos también ocurre eso. Claro. Entonces, es como que se dio. O sea, se dieron ambas partes, es como que se quedó peor parado con este tema por su exacerbado debate, discurso y la vehemencia que utiliza, pero todo eso también se va a evaluar en esto que en su micro tiene a Nueva York como epicentro, ¿verdad? Se va a ir cortito nomás, un tema que al final estuvo en la agenda ayer y que se votó es... Mandami fue muy pro-Palestina, obviamente, en este conflicto reciente, y en la ciudad más judía de Estados Unidos ganó un candidato pro-Palestina, que fue también como una especie de tope, digamos, de esa alianza tan histórica de Estados Unidos con Israel, ¿verdad? Y es un fenómeno muy, muy particular lo del pro-palestinismo y demás, ¿verdad? O sea, no sé a cuántos cientos de miles se matan cristianos todos los días en África, ¿verdad? Y no sé si los cristianos no somos suficientemente, ¿cómo podemos decir?, solidarios con nuestros co-creyentes. Sí. Por eso nos salimos a pedir que en realidad stop killing Christians, no sé. Ni la banderita, ni la banderita, ¿verdad? ¿Cómo sería la banderita? De la banderita del Vaticano, amarilla y blanca. Por poner un nombre, pues no son solamente católicos, o sea, son cristianos en general, ¿verdad? O sea, pero el tema de Palestina tiene una connotación especial que particularmente yo creo que es la vergüenza que tiene Europa de ser lo que es. Yo no sé si hablamos de esto la vez pasada, pero para mí es muy claro. Europa tiene vergüenza de ser lo que es, de alcanzar lo que alcanzó. Y en esa vergüenza, una especie de acto de contrición que nadie le pidió, ¿verdad? O sea, porque, y esto no lo digo yo, pueden escuchar la Pérez Reverte, o sea, siempre trato de agarrarme a alguien para no decir este tilingo que está hablando, o sea, Cayetana y todo eso. Sí, todo Cayetana y otras personas que creo que han leído y han tenido una trayectoria más importante que la mía, te lo dicen, o sea, te iba a decir Aznar, ¿verdad? Porque ahora está llegando, en estos días nomás, el 50 aniversario de la muerte de Franco. Imagínense que en España todavía siguen festejando la muerte de Franco. Entonces, hace poco se hizo un foro y le invitaron a Felipe González, le invitaron a José María Aznar, le invitaron a... No sé si a Rodríguez Zapatero, que hoy está muy desprestigiado, que es porque el vocero de Maduro, exactamente. Sí. Entonces, no sé ni si apareció, pero sí, bueno, empecemos con Aznar, que su discurso es muy claro. Y él dijo una cosa que es así, nos guste o no nos guste. Si Israel fracasa en su misión, la siguiente víctima es Europa. Sí. O sea, eso te puede gustar, no te puede gustar, pero eso es así. O sea, quien no conoce de geopolítica puede estar diciendo, no, nosotros queremos que los palestinos... Porque en realidad, la gente que le quiere a Palestina está en todos lados, menos en el mundo árabe. Porque no le quieren ni en Qatar, donde viven los líderes de Hamas, no le quieren en Jordania, no le quieren en Siria, menos en Egipto, o sea, en todos los países vecinos, no, llévenlos. Ponen plata para que se queden bien lejos y se peleen lejos. Claro, entonces, claro, le llevaron a un grupo hace un tiempo, hicieron un experimento, cuando voy a hablar ahora, pero Nigel Farage, que tampoco hoy es un referente, pero va a ser dentro de un año, cuando gane las elecciones en Inglaterra, y vamos a acordarnos de lo que él dijo cuando llevaron a 400 familias palestinas a un pueblo en Inglaterra, donde el 80% de los adultos cometieron delitos mayores. Entonces, es un problema que los árabes conocen, por eso no le permiten entrar a sus países.
Entonces se van a la flotilla La Libertad, que tiene hace 1.700 millas náuticas, pero se quedaron primero en Cerdeña, después se quedaron en la otra isla, no sé, ellos me metieron una farra en Varieté por ahí, y después cuando llegaron, tiraron su teléfono al mar y abusaron de ellos, de sus libertades. Yo me pregunto por qué no hacen lo mismo con Ucrania, que vayan por el Mar Negro a ofrecerle su solidaridad a Ucrania. Vamos a ver si es que los rusos le reciben de la misma manera que le recibió la Fuerza Armada israelí. Van a desaparecer para siempre, forever. Y los rusos están así, no sé, tiene un ovni y les llevó. Y esa es la realidad. Entonces, el fenómeno, lógicamente, de Palestina se da en estas ciudades cosmopolitas, Madrid, Londres, Nueva York, en donde hay una serie de personas que construyen sus ideas muy bien hechas sobre ideologías en abstracto, pero que no conocen mucho de la realidad. Y las personas que conocen de la realidad, las personas que viven en Europa y que hoy en día ya pasaron la edad de ser correctamente políticos, te dicen sin ponerse colorado, y le estoy hablando de Pérez Reverte. ¿Cuál es esa edad, Hacha, decirnos un poco? Dicen, yo no me acuerdo si era Nietzsche o quien me decía, el hombre tarda dos años en hablar y 60 en callarse, dice. Ay. O sea, entonces cuando pasan los 60, yo ya estoy ahí en el palo. Aunque hay algunos que lo hacemos asumiendo que es un deporte de alto riesgo acá en Paraguay, ¿verdad? Sí. Y en Occidente, ¿verdad? Porque hoy decir estas cosas en Occidente es sumamente incorrecto, políticamente decirlo. Cancelable. No te invitan, no escribís artículos, no escribís artículos. Salvo que ahora Bill Gates, sorpresa, dijo, che, no era para tanto el tema de cambio climático. ¿What? Bueno, ahora ya va a ser fascista en 3, 2, 1, seguramente, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero ese es un tema que vamos a ver seguramente en los próximos días. Pero en este tema en particular, es una picardía no entender el problema. Yo no estoy diciendo de que no se hayan cometido excesos absolutamente imperdonables en la ofensiva israelí, lo que ha ocurrido con Palestina. Pero el hecho de decir que uno apoya a Palestina es no entender lo que está apoyando uno. Es el hecho de decir, vamos a erradicar Israel, porque el ideal de Palestina, eso que la gente dice tan fácil, desde el río hasta el mar, es borrar Israel del mapa. E Israel, que son todos los censurables que podamos querer que sean, es una democracia occidental. En donde cuando termine la guerra, seguramente Netanyahu se va a ir preso adentro de Israel y quizá afuera también, por los crímenes de guerra, si es que cometió, y así lo establecen, y donde la segunda parada del orgullo gay más grande del mundo está en Tel Aviv. Cuando en línea recta te vas a 40 kilómetros y le llevas a una pareja de gay y le suben a un quinto piso, le atan y le tiran de cabeza. Entonces, ese tipo de cuestiones tienen que entrar dentro de la ecuación. Y es muy lógico que también Trump, que se ha jugado por entero a un apoyo, le digo casi porque me parece que finalmente fue parar la mano, le dijo a Netanyahu, y yo voy a hablar con él, llamarle al primer ministro de Qatar y decirle que ese misil que le metiste por la ventana a sus colaboradores en realidad fue un error, y le dijo sí fue un error, y el otro le dijo sí, no hay problema. Así terminó ahí el tema. Eso fue un error grave, yo creo, de la inteligencia israelí, porque le fallaron por 100 metros el misil, a 100 metros estaban los negociadores, y le dijo, terminamos acá este tema. ¿Cuánto va a durar la paz? No sé. ¿Va a ser para siempre? Seguro que no. No. O sea, eso olvidemos, apenas luego. Sí, seguro que no. O sea, y lo que es muy, muy censurable en cuanto a honestidad intelectual se refiere, es que la misma gente que estaba escandalizada por los excesos de las fuerzas de defensa israelíes en contra del pueblo palestino, hoy en día no dicen nada de lo que jamás está haciendo con el pueblo palestino. Sí. Metiéndole tiro en la cabeza a niños. Sí. O sea, y no van a decir nada. O sea, yo no digo que... Está bien, no le quieras a Israel. Termina odiándole. No se trata de quererle a nadie acá. Por suerte, estamos lejos todavía del problema. Todavía. Porque cuando caiga Europa, y no lo digo yo, lo dice Pérez Reverte, dice, vamos a ver dónde huyen. Escribe un artículo que se llama Oikofobia. Está escrito en Senda Libros, el lugar donde él suele escribir, escribe creo que quincenalmente cada domingo, y se llama Oikofobia o
el odio al lugar donde vives, que él finalmente dice, es lo que le ocurre a los europeos. Los europeos odiamos a Europa, dice. Por eso vienen los musulmanes y se mantienen con su fuerza. Porque su fuerza, la fuerza que ha tenido sus ideas, sus convicciones, su identidad, es mucho más fuerte de lo que somos en Europa. ¿Qué somos en Europa hoy? Nada, dice. Ahí me das pie para consultarte. ¿Cómo aprovechamos eso en Paraguay? O sea, justamente, y hablando con gente de afuera, especialmente europeos, te dicen lo que vos estás mencionando. Yo estoy huyendo, quiero salir de ahí. Están viniendo mucho. Claro, están viniendo mucho a Paraguay. ¿Cómo aprovechamos eso? Y el otro punto que charlamos para hilar un poco más de tema de elecciones, pero ya más algo local, Asunción. ¿Cuál es tu lectura? Porque finalmente hablamos mucho de la macroeconomía paraguaya, lo lindo de Paraguay, esto, pero la gente mira a la capital. Donde no hay vereda. Y sabemos cómo está la capital. No hay vereda. O sea, ¿Cómo aprovechamos y la lectura y cómo se puede ver esta oportunidad y capitalizarla? Y ahí lo que pasa, Arnold, que de dos son tres temas. En primer lugar, cómo vamos a aprovechar, en primer lugar, cómo nos permitan los acuerdos que firmamos. Nosotros firmamos un acuerdo de tercer país seguro con los Estados Unidos, donde en realidad no sabemos lo que firmamos. Sí, digo, no sabemos, los ciudadanos mortales no sabemos lo que firmamos. Se sigue afinando todavía ese acuerdo, parece. Sí, entonces lo que sí sabemos es que los países que firmaron ese acuerdo van a ser el lugar donde van a esperar a aquellos ciudadanos que quieren, antes de venir a Paraguay, quieren irse a Estados Unidos. Sí, por ejemplo. Y pueden ser perfectamente un grupo de ingenieros electrónicos totalmente. De la Gran 7 de Irán que están podridos del régimen, o pueden ser 200 familias yihadistas que quieren hacer volar algo. Entonces, pero nosotros somos el tercer país seguro. Firmamos con otras grandes potencias como El Salvador, Guatemala y Honduras. Países de la OCDE, el lugar donde queremos entrar. Es una broma para la gente que... entonces, nosotros, en primer lugar, la erradicación de inversiones se hace como finalmente se hace, y esto lo puedo decir con propiedad porque hace 12 años que trabajo exclusivamente en esto. La erradicación de inversiones y la expansión de inversiones se hace de la misma manera en que uno define migrar. Uno ve las condiciones del país, claro, ve las presentaciones, los PowerPoint, etcétera, bueno, pero la decisión es así mismo como mi tía o la hermana de la vecina de mi abuela, además, decidieron migrar a España. Le llaman y le dicen, va, te coge, Pepe, la situación. Hoy coité. O si no, no hay por y más, a ver, a ni ellos. Entonces, esa es la decisión final. Por eso es que para que la gente quiera venir a Paraguay a invertir o a vivir, es importante que las percepciones que tengan de sus negocios sean óptimas, no buenas. Claro. Óptimas. Y nosotros, lo que se está trabajando mucho ahora, y deberíamos pensar en hacerlo, en desarrollarlo, es algo que se llama el aftercare investment. O sea, viene alguien, invierte, pero vos le tenés a una persona en una línea solamente para atenderle a ese grupo de empresas o a esa empresa en particular. Entonces, se te cortó la luz, yo te veo ahora mismo cómo te soluciono. Acompañamiento sería. Claro, porque el problema que nos presentan las grandes presentaciones y demás, que son importantes, son muy importantes de estar. O sea, yo estuve ayer justamente acompañando a estos empresarios monaguejos que vinieron, no al príncipe, sí a los empresarios, eso yo voy a aclarar. Por las dudas no habrá. No sé por qué, pero no estuve con el príncipe, pero sí con ellos. Están fascinados con Paraguay. Creo que el nivel de expectativa también que ellos tenían era que venían, o sea, nos van a encontrar con taparrabos y arco y flecha más o menos, ¿verdad? No. Y vinieron acá y realmente vieron el potencial que hay, la cordialidad con la que se les recibe, la apertura que tienen las autoridades, todas las que estuvieron recibiéndole, que hicieron muy buen trabajo de presentación del país. Ahora, esas personas van a llamarle a sus socios y a la empresa que están acá y le van a decir, ¿qué tal está el tema? Y sabes que no me devuelven todavía mi crédito fiscal de hace 2 años. ¿Y qué tal está ahí? Sabes que se me corta la luz 2 veces al mes. Para que se mueva esto hay que... Sí, y sabes que mi proyecto 60 horas 90 se me rechazó, entonces ahora estoy en demanda con el Estado. Demandando con el Estado, sí.
Y sabes que para la devolución de mi crédito yo necesito hacer una oferta a la baja, una quita de un año para cobrar, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cuestiones no pueden estar en el vocabulario de un país que quiere realmente atraer las inversiones. Sí. Porque si bien nosotros tenemos muchas ventajas con respecto a los vecinos, que es la actividad febril, por ejemplo, que tienen los sindicatos en Brasil, Argentina y Uruguay, donde realmente te toman y te cierran empresas, no se compensa todavía en la medida. Hay muchas inversiones, hay que decirlo, y el gobierno se esfuerza muchísimo en hacerlo. Pero hay que bajar a un micromanagement donde el funcionario de ventanilla, cuando te vaya a decirle, quiero presentar mi 60/90, te diga, no, no se puede hacer. Porque ese es por default lo que te van a decir. Yo enseño en posgrado justamente de Administración Pública y Gobernabilidad. Y lo primero que le digo al 80% de mis alumnos que son funcionarios públicos, no digan más eso. No digan eso. Porque en la persona a la cual ustedes se deben, es a esa persona que está pagando impuestos. Yo quiero un RUC nuevo. Tengo que pagar, pero. Entonces tenés que traer tu cédula original. El famoso problema. Entonces, pero por ejemplo, yo vengo a pagar impuestos. O sea, yo una vez tuve que pagar IPS y me acuerdo que el cheque de una empresa tiene 1.300 empleados, que superaba 1.000 millones de guaraníes el cheque que estaba llevando para IPS, no coincidía por una diferencia de 23 millones de guaraníes más o menos. Y el cajero me dijo, pero yo no puedo depositar. Y yo le digo, ¿viste bien el monto del cheque? Sí, vos me tenés que traer un sofá, me tenés que traer un whisky, un habano y preguntarme si qué más quiero. Mientras vos solucionás el problema para depositar. Claro. Entonces, lógico, eso yo ya no le cuento a mi cliente, que es japonés, porque no va a entender. Pero acá estás contando. Acá estoy contando. Pero ellos saben, después hablamos. En el debrief finalmente hablamos. Y, por cierto, son empresas que están constituyendo una nueva industria. Eso es lo que a mí me interesa mucho, ¿verdad? Estas empresas que están viniendo grandes, que se instalan en parques tecnológicos y demás, es una nueva industria. Referencia a know-how. Es una referencia a know-how. Es lo que el premio Nobel, uno de los premios Nobel de Economía, Philippe Agnew, dice es la destrucción creativa. Sí. O sea, esto que funciona está bien, pero acá hay mucho amiguismo por acá. Sí. Mucho, el país de los amigos, los contratos de los amigos, etcétera, etcétera. Pero estos que vienen no. Estos tipos son excelentes, masivamente contratan gente y no están jodiendo con esto. Y si no funciona, se van. Bueno, ahí tenemos que parar un ratito, Seba, porque tenemos que hacer nuestra primera pausa. Ahí los muchachos ya quieren comer bocaditos por el festejo del primer año de inteligencia financiera. A la vuelta, yo quiero quedarme en Asunción. Sí. Si bien fuiste diputado por Central... No, Asunción. ¿Por Asunción? Sí, ¿Fuiste? sí. Mira, yo pensé que fuiste por Central, por Asunción. Quiero hablarte sobre cómo estás analizando esto que se está dando desde el Partido Colorado, que parece que como que no tienen candidato, pero parece ellos siempre encuentran. Y la oposición, esta indefinición con respecto a llegar o no a una candidatura única. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Ahora Ñandutí va con vos a todos lados. Con nuestra nueva aplicación tenés las noticias, entrevistas y toda nuestra programación siempre a mano. Ya disponible en Apple Store y Google Play. Descargala gratis y lleva la información que necesites donde sea que estés. Tu primera fuente de información a un solo clic. Bueno, seguimos en Inteligencia Financiera y quedó pendiente lo que se espera para las elecciones municipales del 2026. En la oposición principalmente está la disputa, pareciera, entre buenas figuras, Johanna Ortega, Soledad Núñez, y para mí que son las dos. Sí, va a depender mucho de lo que vaya a pasar este fin de semana en Ciudad del Este. Eso va a marcar un poco el ritmo. Porque si gana el candidato de Prieto en Ciudad del Este, más fuerza. Sí, Honor Colorado va a estar en aprietos. Entonces, seguramente van a tener que esmerarse mucho para encontrar un candidato que encaje más con el perfil del asunceno.
Porque el asunceno, y yo soy asunceno, somos unos seres atípicos, generalmente reprochables, porque nos creemos ciudadanos de cualquier ciudad del mundo menos de Asunción. De verdad, o sea, yo creo que... Ahí ya tenemos nuestro clipeo para este programa. Sí, porque si, imagínate que todo lo que hizo Nanecho hubiese hecho, no sé, en Caraguatá, lo hubiesen echado a patada. Sí. En cualquier ciudad del Paraguay, ¿verdad? Pero acá no, porque bueno, finalmente acá lo vivimos, pero viene una cantidad de gente de afuera, lo usa también en la ciudad y es sucia nomás luego. Pero bueno, nosotros estamos de una ciudad que no tiene vereda. No es que estamos hablando de que no tenemos, no sé, servicio de transporte público eléctrico. No tenemos vereda. En el centro corporativo de Asunción, vos te puedes caer directamente de una cloaca que está ahí enfrente a los edificios que se invirtieron decenas de millones de dólares para construir. Entonces, es una prueba sin precedentes y hay que ver si es que la oposición tiene la capacidad de pragmatismo que siempre tiene el Partido Colorado de poder estar peleados hasta la noche anterior, por esa mañana levantarse e ir juntos a la misa, por poner un ejemplo, y comulgar y después seguir rompiéndose a patadas. Porque eso es lo que se tiene que hacer. Y yo siempre suelo reflexionar que la forma en que el rasero con el que se le mide a los candidatos de la oposición en el Paraguay es muy diferente con el que se le mide a los candidatos del Partido Colorado. Porque si por este tipo ni tiene el bagaje de haber hecho A, B, C, D, E. Y el otro es, no, esta es muy yeyapo. Sí. Bueno, es muy cheto, hasta donde sé, no es un delito, ¿verdad? O sea, me leí todo el Código Penal y ser yeyapó o ser cheto no es un delito, ¿verdad? Sí. Bueno, no tiene... Por suerte para no se va a poder ser. Sí, ya me tiró hoy del Luli. Puede ser cheto y lo malo. Estaba muy tranquilo lo del Luli. Te picó como Zidane. Sí. Pero entonces, eso, y cuando digo eso va a la dirigencia, pero también va al electorado. O sea, el electorado de ese tercer sector, que en realidad no es un tercer sector, sino que es el resto que no son, el resto del mundo, ¿verdad? Porque son gente que piensa muy diferente, pero les gusta más o menos el perfil de una persona que sea técnica, pero que sea simpática, pero que sea linda y que también sea honesta y que también sea fiel. Y entonces, y vos decís, bueno, ¿quién es? ¿La Virgen María estamos hablando? Sí. No, estamos hablando de una candidata, o sea, pero que no existe esa candidata. O sea, hay personas que van a venir con un cúmulo de experiencia y cosas buenas, pero también con un cúmulo de errores hechos en el pasado. Esa tolerancia política no existe en la oposición. Pero fíjate, yo te agrego algo, no existe para las mujeres. Y para las mujeres menos. Porque el hombre puede ser una cané, pero si es popular va a ganar. Pero la mujer tiene que ser todo, tiene que ser inteligente, guapa, popular, guapa. Y no tiene que ser muy linda tampoco. No, porque si es muy linda, luego sí, por eso, ya de todo, esa que se arregla demasiado. Sí. No, y seguramente quién sabe cómo habrá llegado. Porque en el Paraguay, nuestro principal enemigo es el éxito ajeno. Sí. Si es propio, no. Nadie puede cuestionar mi éxito. Porque el éxito de mi vecino, no es lo porque trabajó mucho. No, te va a andarlo en algo raro. Hay un sticker que, bueno, dice, no pares hasta que digan coa con narcos, Gina. Entonces, más allá de la broma, que no es tanta broma, pues en serio, yo creo que hay tenemos muchos narcos per cápita y en el Paraguay, incluyéndole a los lavadores como narcos, porque los lavadores son narcos, hay que entender eso. No es que yo lavo nomás, no es que yo encontré $1 millón acá, se me ocurrió construir una casa. O sea, son parte del circuito, lógicamente. De hecho, hoy en día toda la inteligencia que se hace en función al narcotráfico es lavado, no tanto el negocio en sí. Pero bueno, eso es para otro tema que también hay mucho en todo el país y en Asunción también. La prueba empieza este domingo. Si la oposición gana en Ciudad del Este, la cosa se va a poner linda. Si la oposición pierde en Ciudad del Este, tiende a desarmarse el proyecto de Asunción. ¿Sí? ¿Y por qué no? ¿Por qué si ellos no se pusieron de acuerdo y trataban de llegar a un candidato y no llegaban? ¿Por qué nosotros vamos a ponernos de acuerdo? Y esto yo lo digo fundado en antecedentes históricos. Es difícil muchas veces cohesionar al Partido Liberal por su historia. Pero la historia del Partido Liberal no empieza con Efraín ni con Blas.
Por lo que nosotros sabemos más o menos y la gente que nos ve se acuerda. Esto es histórico, es Albino Jara, 1913, Revolución del 22, todas las revoluciones, Sacopucú, Sacombuqué, Alonistas, o sea, no es de ahora nomás, es el perfil del Partido Liberal. Y se necesita alguien, un político no liberal, que pueda lidiar con esa interna del PLRA. Te quedo un punto nomás para el análisis. El levantamiento de sanciones de Horacio Cartes, sí. ¿Cómo suma y cómo... si esto dio un impulso adicional o cuál es la lectura que usted que vive en la política, ¿verdad? Yo... me preguntaron hace poco eso en un foro internacional y escribí incluso un artículo para eso, ¿verdad? En una revista. Y yo creo que se solucionaron los problemas del Partido Colorado. O sea, debería fluir si las cosas son como nos dicen que son. Reitero, si las cosas son como nos dicen que son, hoy no tendría que haber problema en el Partido Colorado, en Honor Colorado, porque ya el presidente del Partido Colorado ya no tiene problema, puede ya hablar tranquilamente con la misión cumplida del presidente de la República, que han hecho su mejor esfuerzo. No estoy criticando, estoy diciendo que era una necesidad partidaria del partido de gobierno, a quien ganó por goleada las últimas elecciones. O sea, se respeta eso. Me gusta o no me gusta, no importa. Yo estoy diciendo lo que ocurre. Claro. Eso es lo que pasó. Parte de su mandato era eso. Sí, claro. Entonces está bien. Entonces debería decir que el Partido Colorado llega con todos sus jugadores. Viste, el superclásico siempre están todos. Sí. No hay ninguna baja de relevancia. Ahora, ¿eso significa que no existen otros tipos de internas dentro de Honor Colorado? No, hay otros tipos de internas. Hay internas en Alto Paraná entre el equipo de González Vázquez y el equipo de los Zacarías. O sea, hay que ver cómo queda después si pierden. Porque si ganan, no hay mejor bálsamo que la victoria. Ahora, si es que no gana Honor Colorado, si es que pierde González Vázquez, la oposición se va a sentir con ganas por lo menos de generar un proyecto, lo cual no las ganas no son todo, pero ya es por lo menos un buen inicio, y de poder superar las estúpidas diferencias que siempre hay en la oposición de que no me gusta tu peinado, o tu vestido es muy corto o muy largo, o tu zapato de taco alto y yo tengo que usar chatita. O sea, ese tipo de cosas ya no se puede permitir la oposición si quiere ganar alguna vez alguna elección, ¿verdad? O sea, esa es un poco la reflexión que yo hago, que no tenía hace 10 años o 15 años, que aprendí por mi lomo. Entonces no es que yo nací con una inteligencia superior. Yo aprendí por mi lomo eso, ¿verdad? Entonces hay que ser pragmático y hay que entender que estamos hablando de política, estamos hablando de la búsqueda del poder. Entonces, si querés ganar una elección, estas son las cosas que haces. Si no, te puedes dedicar al teatro, te puedes dedicar, no sé, a la ONG, te puedes dedicar, no sé, a una fundación. No vayas a dedicarte nomás a la política, ¿verdad? Esa es la gran tarea. Y tener una idea movilizadora. Porque si la campaña va a ser vamos a ganar al Partido Colorado porque todos los colorados nomás son malos, dirás. No es el camino. Yaguay Chapareta. ¿Y cuál podría ser el camino ahora? Justo estaba diciendo eso también la vez pasada, Seba Villarejo, que ese discurso de Paraguay sin mafia capaz no fue el acertado. A mí me parece un discurso fuerte ese. Yo me adheriría a algo así. A mí me encanta. Pero, ¿qué le llega a la gente? ¿Qué podría ser? ¿Cuál podría ser el eslogan que le pone Seba Echa a la oposición para que gane? Asunción o Veredas. Te juro. Me encanta. Te juro, así. Sí, vamos a caminar por Asunción. Asunción sin basuras. Asunción sin basura, ¿verdad? O sea, pero yo, o sea, si uno empieza a desgranar lo que vos podés hacer con veredas, es increíble, porque todos, si es que la vida nos sonríe, vamos a llegar a ser discapacitados físicos porque vamos a arrastrar los pies. Y los abuelitos no pueden caminar por su vereda porque tienen una raíz de un árbol, o tienen una obra mal hecha, o tienen unos caños así que salen, o tienen unas varillas de un concreto mal terminado, o sea, y por supuesto todo desigual. No se imaginan lo linda que va a ser Asunción con veredas. O sea que me está clavando un puñal. No quiero tirar abajo la energía, pero los últimos años de mi mamá, ella pasó como la mierda porque tuvo una caída caminando en la vereda en la zona de shopping de Sur. O sea que ella tenía que ir a caminar todos los días, se cayó, una lesión en la columna. Que yo siempre digo, estos infelices, no sé quién estaba en ese momento,
te afectan tu calidad de vida físicamente. Sí. Increíble. En la zona más linda, que en vos no teoría, puedas del caminar país, en tu ciudad imagínate. es un ¿Vieron? impacto terrible No, en tu calidad de vida. es demasiado Increíble. indigno y cómo nosotros aceptamos. ¿Sabes? Pero ¿sabes lo que le digo? Lo que te digo, Claudia, para terminar de responder a la pregunta? Yo le pongo lo primero, no sabía lo de René. Quiero aclarar, no es que No, pero es súper apropiado sí, porque sí, pero pasa, ¿verdad? quienes ganan elecciones, Prieto, Katia, Payo, el Partido Colorado, son candidatos que tienen una habilidad de hablarle a la gente en el problema que sufren todos los días. Claro. Y esta idea de la vereda, yo ya le dije a algún amigo concejal en su momento, vereda, que la gente pueda correr. Cuando la gente sale a correr, no es que va a haber más asalto de motochorro, va a haber menos motochorro porque va a haber más gente. Más gente, sí. Entonces, Encarnación, o sea, no tenemos que ir a otro país. Encarnación es un ejemplo. Su costanera se llenó de gente, entonces en su costanera es muy raro que haya un asalto. Hay también, pero es raro que ocurra eso. Porque la gente se hizo de una obra pública que fue interesante. ¿Y por qué también te digo vereda? Hay mis alumnos también se van a acordar de mí. Un material que yo sigo usando en el año 2000 que se llama Ética del Oficio Político. Escribió un politólogo, Joan Prats, que era especialista en América Latina. Y él dice, y falleció, un tipo monstruo era el tipo. Y él dice, tu propuesta de político serio tiene que proponer algo que sea posible. Y como están las finanzas municipales, vos no vas a poder hacer algo más que vereda. Qué verdad. No vas a poder hacer algo más. Es más, yo te diría, la vereda tiene que correr por cuenta del frentista y deducirle sus impuestos municipales Sí. para que se pueda Juntar hacer. la basura, eso ya es medio utópico. No, Juntar la no. basura primero tenemos que sacar más con Gateura. Porque me decía una chilena, me decía, en el negocio de la basura, lo único limpio es la basura. Sí. En Chile, ¿verdad? Que está unos 30 años adelante nuestro aproximadamente, corrupción cívica, respeto a la institución, etcétera, etcétera. Entonces, el problema de la basura es un problema que tiene que tener un enfoque mucho más complejo que solamente comprar nuevos camiones recolectores. Entonces, mi propuesta, yo no Pero sé vamos a votar, si me van a hacer caso. Vamos a votar, sí, No, vamos. yo no estoy en la grilla, no me van a No encontrar. venga con la historia de ese tantos miles de empleos Sí. justo en la MUNI, pues eso. No, el tema de los empleos y demás son cuestiones ya que van a tener su fuerza en el grupo de ciudadanos que te apoye en función a cómo funciona tu primer proyecto de gran impacto. Entonces voy a decir, me encantaría tener más veredas, pero en realidad no puedo porque tengo que pagar el salario. Entonces cuando la gente salga a decir dónde Sí, están, obvio. que pasen los desgraciados, ¿verdad? Y le digo por el ejemplo de Uber, que me tocó a mí ser una de las personas que trajo a Uber a Paraguay, ¿verdad? O sea, cuando nosotros le preguntamos a la gente, ¿quién se con el taxi? La gente nos dijo, no queremos No, estos quiere, taxis. claro, sí. Hoy sigue existiendo el taxi. Es mentira que desapareció, pero son mucho más lindos. Pero fíjate que hay mayor predisposición para pagar a los taxis también. Por supuesto, porque los taxis son más lindos, tienen aire acondicionado, Sí. tienen Ya mejor conocido. servicio. No, Entonces, porque también ya entró a través de las plataformas Claro, la ahí predisposición está. para pagar ese servicio. Sí. Porque antes era como que tenía que tener demasiado plata para Sí, pagar para el andar en taxi. Y eso, Oye, y eso colaboró con la generación de muchos empleos de personas que hoy en día viven en plataformas Sí. de Sí, en transporte. distintas plataformas, sí. Y- Peer economy. Exactamente. Y por otro lado, en una responsabilidad personal también de que si yo voy a tomar, me pongo Claro, yo como sí, ejemplo. sí, sí, sí. Antes yo decía, me voy al cumpleaños de mi compañera. Máximo voy a tomar 6 botellas de cerveza. No va a ¿Quién pico pasar. no puede manejar con 6 botellas de cerveza? No, hoy no hay posibilidad. O sea, No, te tomas un Uber, hoy- un taxi, un Move, un Volt, lo que sea, ¿verdad? Pero fíjate que cuando sabes que no vas a poder estacionar, también ya, mira, ir en Sí. Uber nomás. Ese otro Sí. tema. El Ese es calor, otro el tema. calor, te Ese- tenés que ir con traje el y calor. no podés estacionar. Sí. Bueno, ya tenemos que cerrar. Híjole. ¿A qué? No, no quiero rápido. todavía, Viste, ¿verdad? ya quiere cerrar la Claudia, ¿viste? Yo le quería preguntar. No, porque no sé, René tiene ahí la... René tiene una Es que pasa pregunta, rápido. perdón. no sé Sí. cómo va a ser, Seba, Me están pero presionando todo para comer el asado, pues. nosotros completamos un año hoy. ¿Y qué balance podemos hacer de un año que estuvimos al aire en la evolución de nuestro sistema político y cómo vos estás viendo lo que se viene acá? Vamos a asumir que vamos a estar un año más y queremos saber hacia dónde Hay un vamos. antes y un después, yo creo que de levantamiento de las sanciones a Horacio Cartes. Porque obviamente Horacio Cartes era un jugador, o sea, fue un jugador en su momento de las sanciones, ¿no? Que no jugaba solamente en la arena política, sino también en la arena económica, donde generaban muchos puestos de trabajo a través de empresas
reitero, que te puede gustar o no te puede gustar lo que estoy diciendo, yo estoy describiendo la realidad. O trato al menos de describir la realidad como yo la veo. Una de las preguntas que tenemos que hacer es ¿qué va a pasar con el Horacio Cartes empresario? ¿Va a volver el Horacio Cartes empresario? O sea, se va a recomponer su grupo empresarial y va a ser nuevamente un champion dentro del mundo de las empresas, porque ese tipo de cuestiones van a firmar el liderazgo a largo plazo de Horacio Cartes. Entonces puede haber un cartismo sin Santi eventualmente después del 2028, pero no un cartismo sin Horacio Cartes. Entonces ese es un tema que va a ocupar mucho la agenda de los próximos meses. En este año, desde que empezaron hasta que terminaron, yo me considero parte acá de la familia, no hubo un solo cambio en el gabinete. No. Ahora hubo el de la ministra de la Mujer. Sí, de la Mujer. Pero el presidente sigue sin jefe de gabinete. Sí. Esas son cosas muy llamativas. Que un presidente de la República no pueda tener jefe de gabinete es raro. Sí. Es raro, ¿verdad? O sea, es como imaginarte a Milei sin Adorni. O su hermano. Y encima por las razones que se saben que incidieron para que salga Lea. Sí. Y que si mal no recuerdo, o si ustedes me ayudan a recordar, el coequiper de Lea era José Alberto Alderete. Sí. O sea, era la persona que iba a encargarse supuestamente de las cuestiones más políticas y ella se iba a encargar de las cuestiones más técnicas. Bueno, hoy estamos un año que no tenemos jefe de gabinete. Y el jefe de gabinete es muy importante porque nosotros no tenemos, como en los países que tienen régimen parlamentario, jefe de Estado. En el caso de las monarquías son los reyes, en el caso de las repúblicas son los presidentes, el presidente italiano, el presidente Francia, no hablamos de Francia porque no, Francia está, miren Francia si están, miren cómo está Francia si es que están deprimidos por cómo estamos nosotros. Israel, ¿verdad? Justamente estábamos hablando, tiene un presidente que es una figura, un señor ya seguramente ya mayor, etcétera, etcétera. Ahora, lo que nos queda a nosotros entonces es un jefe de gabinete. Vamos a acordarnos del gobierno de Lugo y vamos a acordarnos de un tipo que ejerció muy bien ese trabajo, que fue Miguel Ángel López Perito. Totalmente. En donde sí Lugo, por sus características personales, para bien o para mal, era un tipo que le dedicaba, no sé si mucho tiempo a las cuestiones de gobierno, ¿verdad? Pero López Perito era un tipo que como bombero estuvo apagando incendios. Su primer ministro, digamos. Sí, exactamente. Sí. Para mí estuvo bien también Juan Ernesto Villamayor. También, se le notaron algunas cosas. Cierto, Claudia. Sí. Tenía personalidad. Sí, y aparecía en el momento así. No, y Juan Carlos López Moreira, por ejemplo, también en su momento, hicieron ese trabajo, entre comillas, sucio, de decir yo soy el que tengo que meter la mano en el barro porque tengo a un presidente que en nuestro sistema presidencial representa al Estado, no representa solamente al gobierno. Y ese es el problema de que por qué también nosotros digo los latinoamericanos, no enojamos tanto con los presidentes y demás cuestiones, y en Estados Unidos también, porque copiamos su sistema presidencialista. Sí. No, nos fuimos por el sistema parlamentario, que no sé cómo nos iría a nosotros, europeo, en donde el presidente que se manda al moco es también el que representa al Estado. Hace poco le preguntaban a Pérez Reverte, usted, una pregunta picante, pero de su amigo Pablo Motos, que conduce El Hormiguero, ¿verdad? El programa más visto de España. Se fue a publicar a promocionar su último libro y le dice, ¿y tú eres republicano o eres monárquico? Le dice. Y dice, mi padre y mi abuelo fueron republicanos, pelearon por la república en la guerra civil, la izquierda quería la república, dando eso, pero antes que eso soy español, dice. Entonces él hace la siguiente disquisición que es muy interesante en la teoría para nosotros, porque no existe en el Paraguay. Es decir, si yo me tengo que imaginar de estos rascapuertas políticos, dice él, ¿quién podría ser mejor representante de España? No me imagino a ni uno solo que sea mejor que Felipe VI, dice. Sí. Un tipo empático, culto, amable, un buen padre, un buen educador. O sea, dice, no me puedo imaginar. Claro, porque él es la bandera de España. El problema es que nuestra bandera es el que mete y saca funcionarios y corrige o no licitaciones y presenta o no proyectos. Ese es un problema que lo dice justamente Joan Prats en un documento
que no está en la web, pero seguro que la gente, la buena gente amiga del Proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo lo tiene, y es como para pedirle una copia. Yo tengo una, les puedo ¿Cuál es? hacer la ¿Ética copia. del oficio político? No, se llama El Libro Blanco para la Reforma Institucional del Paraguay, del año 2002. No. Que está más vigente que nunca. Sí, estoy pensando en cuánto tiempo pasó. Sí, y sí, sí. Es pesará. que es un abrir y cerrar de ojos. Es como el tango, ahora 20 años no es nada. O sea, los mismos problemas nos planteamos hoy. Hoy tenemos un ministro de Corte que hace, ¿cuánto? 2 años nos estaba prometiendo bajo 6 Biblias, 4 Coranes y 8 Talmud, Que no haría lo que no está iba a haciendo. pedir no se iba a declarar inamovible. Ahora ya está a punto de salir su sentencia. Así, en 24 horas, mientras lo que estamos esperando algunas inconstitucionalidades, como la que otorga el permiso a algunas importadoras de importar productos domisanitarios, eso fue lo que habíamos hablado ya, que ya se acuerdan que le conté, sigue sin ser resuelta. Le puedo asegurar que la inamovilidad de este ministro de la Corte va a salir antes que salga de esa sentencia. Claro, claro. Entonces, La mora judicial. la mora judicial, o sea, allí están los... Otro capítulo. Ahí está, ahí están los problemas. La mora judicial. Yo digo, sí, ¿por qué? Es cierto, Payo hizo algo irreproducible en el despacho de un juez. Sí. Irreproducible. Sí, pero bien ilustrativo. Pero ilustrativo porque hay centenas de miles de paraguayos que están esperando su sentencia de divorcio. Decenas de miles de paraguayos que ahora supimos porque tuvimos suerte de que había sido que firmaron un pagaré de 2 millones de guaraníes y deben 3.000 millones de guaraníes. Por un microondas. Ese caso fue así. O sea, vos decís, locura. entonces vos decís, che, espera un poco. Realmente porque son los políticos los que tienen que estar en el banquillo de los Caso de acusados. sucesión, O son los- historia la de terror sucesión. con la sucesión. No, ese Las sucesiones, miren, Termina perdiendo yo todo. fui funcionario judicial Sí. con Marcelo, justamente. Y estuvimos, Marcelo estaba en lo laboral, yo estaba en lo civil, después pasé un tiempo a lo penal, él pasó ya a lo penal, después yo me fui a lo laboral un tiempo y después me quedé otra vez en lo civil. Y he participado de juicios, de homicidio y demás cuestiones. Nunca había un juicio más sangriento que un juicio de familia. Una disolución de la sociedad conyugal, Cielo. una sucesión, vuelan platos literalmente, ¿verdad? O sea, y esas cosas pasan todos los días. Millones de paraguayos que no tienen el tiempo de escribir en las redes, o que tienen vergüenza, o que ya no les da el cuero, o no les da la rabia para tener que decir eso. Entonces, el Poder Judicial es, en este año que pasó, 0 a la izquierda, pero 0 a la izquierda. Nada. Y cuando digo esto, y respetando, porque acá pues se habla del tema de, sí, no, por la independencia de poderes no puedo opinar lo que pasa en el Poder Judicial, pero me estoy yendo a hacer lobby en el Congreso y le doy a los perros, le doy cargo en la administración central para que voten a favor mío de mi ley, que yo estoy haciendo pasar. No ahora, siempre. Pero no puedo hablar del Poder Judicial, no, porque ellos tienen que ser independientes. Independientes están a punto de crear una república en Sajonia. Cierto. Estamos Tal a cual. dos, ¿cómo se llama su? Ay, Dios mío, me olvidé, ¿cómo se llama el acto normativo de la Corte? Para que acá nosotros somos financistas. sí, sentencia. por eso. No es sentencia, bueno, enseguida vamos a decir si me acuerdo. Acordada. Acordada, sí. está muy bien, Estamos Ernesto. a 2 acordadas para que declaren que en realidad esté pasando Carlos Antonio López y Sí. Colón es una república aparte, aparte. Decidieron, bueno, como estamos diciendo ahora, deciden ellos nombrarse a ellos mismos inamovibles. Segundo lugar, decidieron que la Contraloría no les puede auditar, solamente el Tribunal de Cuentas, que es su De ellos. inferior. Yo para le decía a mi empleado, che, vos tenés que ver si es que yo estoy gastando bien acá en la empresa. Súper bien, jefe, me da. En tercer lugar, ellos mandan directamente su presupuesto sin pasar por Hacienda a la Cámara de Diputados, a la Cámara de Senadores, donde les plazca. Y en cuarto lugar, y yo he escuchado, no están los ministros de la Corte, cuando yo era diputado, como los perros le llamaban directamente a los diputados para hacer aprobar su presupuesto. Y la respuesta era, sí, claro, estoy tranquilo, pero ¿sabes qué? Ahí en tu sala está, se va a estar la Empieza el abogado. trueque ahí. Sí, Claro. pero fíjate que lo que estás describiendo es instancia máxima. Todo Máxima. lo que vimos con el diputado Lalio Gómez
No, y vamos un poco más abajo, Claudia. Todo lo que vimos en las elecciones de la Facultad de Derecho, de representantes estudiantiles, representantes docentes, o sea, tiros esa mañana, Cierto. más allá del asesinato del teniente coronel Moral, que fue una poesía trágica, porque finalmente le matan enfrente a la universidad donde él estaba estudiando y donde su contraparte seguramente aprendió que lo que tenían que hacer era eso, meterle un tiro cuando alguien te molesta en un proceso. Eso es de una poesía trágica. De película. Entonces, cuando hablamos lógicamente del Poder Judicial, obviamente estamos hablando de la Corte porque es el organismo máximo. Pero yo, que estoy en ANEA, pero no tenemos esa atribución, pensaría realmente en rever, intervenir y hacer lo que se tenga que hacer en la Facultad de Derecho de toda la República, de todas las universidades. Porque es muy difícil pensar que quienes participaron de aquellos hechos terribles en donde se metieron tiros, les parece que, como decían los romanos, esa gente en realidad le va a importar el día de mañana buscar lo justo y lo bueno, Claro que no. dar a cada uno lo suyo. Por favor, Improbable. Y es bastante improbable. muy fuerte realmente cómo terminamos este capítulo de inteligencia financiera, porque es algo que no tenemos, no sé si decir en el imaginario social, porque siempre nos enojamos con los parlamentarios, con el presidente, con los ministros, pero allá arriba están los ministros de la Corte y son como intocables. No hay mucha profundidad sobre cómo ellos inciden en nuestras vidas. No hay prensa en la Corte. No, pero fíjate de que tomás dimensión es sobre eso cuando sos víctima de algo. Claro. Y cuando te tenés que ir a enfrentar algo ahí. Y ahí sí. Yo creo que lejos de acusarse, sino que en la universidad hace poco estábamos viendo la factibilidad de hacer un diplomado sobre periodismo judicial. La gente no conoce la cara de los ministros de la Corte. Cierto. Pero la cara de los diputados Claro, de Yaminal y eso, y paitelo mitad. Para hacer. Y las decisiones. Pero la se cara toman. con filtro o sin filtro, Yamina. Ah, ahí me mataste. Yo no sabía quién era Yaminal porque realmente le seguían sus redes. Bueno, ahí te voy a cortar ya, Seba, porque tenemos que ir cerrando el programa. Creo que tenemos, no sé, creo que ya nos quedamos sin tiempo. Pero no quiero terminar este programa justamente de nuestro primer aniversario sin la pregunta que siempre hacemos, ¿verdad? Inteligencia financiera. Un tip de inteligencia financiera. Nadie va a venir al Paraguay si nosotros no le describimos claramente cuál va a ser su sistema de financiamiento, cuál va a ser la capacidad que va a tener el país de pagar su deuda y sus bonos en 10 años, y si es que la seguridad jurídica que acompaña a la financiera no nos va a hacer correr o disparar nuestro riesgo país. Nadie. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Seba. Gracias. No, al contrario. Gracias. Felicitaciones una vez más. Y bueno, ojalá que no sea la última vez. Vamos a hacer una versión, extended version de... Parece que cuando le invitamos tenemos que ir más tiempo. Demasiado, no, Él ya nos demasiado dejó tema dos interesante. temas. Yo puedo decir ya los dos temas que nos dejó. Sí, claro. Primero, la educación para nuestros hijos. Sí. Sí, cómo elegir el colegio donde le vas a enviar a tu hijo. Sí o sí. Y por otro lado, yo quiero saber más sobre la mora judicial, pero en el aspecto financiero, lo que es, lo que representan, la parte psicológica. No, hay gente presa que no jurídica, tiene todo. hoy movimiento de sus papeles. O sea, la gente que está presa hoy. Sí, Ese es un tema para tratar aquí también. Mucho inteligencia tema. Yo me quedé financiera. con ganas de preguntarte nuestra declaración de terrorista al PCC y al Comando Bermeja, que cola atrás. Oh, Sí. Pero ese es para todo un programa. Sí, es un programa. Yo lo único que les puedo decir es que salimos de Río de Janeiro Viste lo con de mi Río. grupo de compañeros de colegio un día antes de lo que Sí, pasó. Justo a tiempo. Qué locura. Sí. Qué locura. Ahora Qué sí les puedo decir peligroso. que como estuve, nos fuimos al Maracaná, estuve a ver partido Flamengo, Racing y demás, aprovechamos nuestra estadía, la ciudad está destruida. Desastroso, horrible. Hermosa ciudad. Hermosa Horrible. ciudad, Hermosa ciudad. pero muy destruida. Horrible. Y con recursos estaduales, sin ayuda de Lula, el gobernador. Sí. Bueno, llegamos al final de Inteligencia Financiera. Les agradecemos a todos, por supuesto, por la compañía y nos encontramos, gracias a todos ustedes también, ¿verdad? Gracias. Y nos encontramos nuevamente el próximo miércoles. Chau, chau.